A ver, ¿cómo puede una vida empezar literalmente con la muerte? Pues hoy vamos a adentrarnos en la historia, en la increíble historia de Ivonne Pereira. Es una de las figuras más, yo diría que más importantes del espiritismo en Brasil. Y su vida entera giró en torno a una misión espiritual muy, muy específica. Una que, como veremos, empezó justo en su cuna. Y vamos a empezar con una pregunta que parece de película, la verdad. ¿Es posible que una recién nacida sea declarada muerta, que su familia esté ya preparando el funeral y que horas más tarde, sin más, vuelva a la vida? Bueno, pues por increíble que parezca, según los relatos de la doctrina espírita, esto es justo lo que le pasó a Ivonne Pereira. Y ese momento, ese suceso tan brutal, fue la señal de salida para una vida que estaría, completamente conectada al mundo espiritual. Así que, venga, vamos a meternos de lleno en ese primer capítulo. Una historia que, como decíamos, empieza justo donde acaban casi todas las demás. Fijaos, con apenas 29 días de vida, la pequeña Ivonne sufre un episodio de catalepsia, o sea, una especie de muerte aparente, pero tan profunda que un médico y un farmacéutico, los dos, certifican que ha muerto. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Durante 6 horas, 6 larguísimas horas, la familia, destrozada, se pone a preparar el funeral. Pero de repente, justo después de una oración casi desesperada de su madre, la niña despierta llorando. Claro, desde el punto de vista espírita esto no es ninguna casualidad. Para ellos es una prueba clarísima de un trauma que arrastraba de una vida anterior, en la que supuestamente ella misma se había suicidado ahogándose. Y claro, este suceso tan tremendo al principio de su vida no fue algo puntual y ya está, no. Fue de hecho el pistoletazo de salida para el despertar de sus increíbles facultades como medium. Aquí el entorno familiar fue fundamental, porque Ivonne nació en una casa donde ya se practicaba el espiritismo y eso, claro, ayudó a que todo se viera con más naturalidad. Después de aquel episodio de catalepsia, con solo 5 añitos, ya era normal para ella ver espíritus y hablar con ellos. Y a los 13 años, fíjate, ya no era solo una niña que veía cosas, empezó a participar activamente en las reuniones espíritas. Ahí comenzó un aprendizaje que, le marcaría para siempre. Y es que sus facultades eran de lo más variadas, no se quedaba en una sola cosa. Hacía psicografía, lo que conocemos como escritura automática, también era recetista, o sea que recibía recetas de homeopatía dictadas por espíritus. Servía de canal para la incorporación, permitiendo que otras entidades hablaran a través de ella. Y hasta hacía desdoblamientos, que es básicamente viajar con su espíritu de forma consciente. Vamos, un abanico de dones de lo más completo. Pero aquí viene lo interesante, porque todas estas capacidades no eran un fin en sí mismas, no. Todas se canalizaron hacia lo que iba a ser la gran misión de su vida. Esa misión tomó forma en su libro más conocido, Memorias de un suicida. Y ojo, aquí hay que entender un concepto clave del espiritismo. Ivonne no es la autora del libro, ella fue la medium. El libro es psicografiado, es decir, que ella simplemente ponía la mano y el que dictaba era un espíritu. En este caso, el del famoso escritor portugués Camilo Castelo Branco, que contaba su propia y aterradora experiencia después de suicidarse. Esta frase resume perfectamente el mensaje, la advertencia principal del libro. La idea es esa, que el suicidio no es un final, sino el comienzo de un sufrimiento aún mayor, un ciclo que solo se rompe con una nueva vida llena de pruebas para poder reparar el daño. El libro describe un viaje que pone los pelos de punta, la verdad. Todo empieza con el espíritu despertando, pero sintiendo todavía su cuerpo físico descomponiéndose en la tumba. De ahí es como si una fuerza lo arrastrara a un lugar llamado el Valle de los Suicidas, una dimensión de sufrimiento terrible junto a otros en su misma situación. Y ahí se pueden pasar años, muchísimos años, en lo que ellos perciben como un infierno eterno. Solo cuando hay un arrepentimiento de verdad son rescatados por seres espirituales que los llevan a una especie de hospitales para sanar. Y el paso final es planificar una nueva vida para poder reparar todo el daño hecho. Así que el objetivo del libro es clarísimo, acabar de raíz con la idea de que el suicidio es una salida, un escape. Lo que plantea es justo lo contrario, es la puerta de entrada a un sufrimiento mucho, mucho más largo. Pero su misión no fue solo escribir este libro, por muy importante que fuera. Toda su vida fue un ejemplo de cómo llevar esas creencias a la práctica, al día a día, a través de la caridad. Y este número lo dice todo. 54 años de actividad como medium sin interrupción. Pensemos un momento en lo que significa eso. Más de medio siglo dedicada en cuerpo y alma, todos los días, a ayudar a los demás. Y estas palabras suyas lo dejan muy claro, nos enseñan mucho sobre su carácter.
Ella siempre se consideró una médium muy independiente y decía que jamás permitió que la dirección de los centros espíritas limitara sus facultades. Su lealtad, vamos, no era con la burocracia de las instituciones, sino con sus guías espirituales. Para ella, ese era un trabajo sagrado en el que nadie podía meterse. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto de su carácter y su determinación. Cuando en algunas instituciones le pusieron pegas o problemas, ¿qué hizo? ¿Se rindió? Pues no. Cogió y montó en su propia casa un posto mediúnico, un puesto de ayuda, para atender gratis a todo el que lo necesitara. Una forma de demostrar que para ayudar de verdad no hacen falta grandes edificios ni horarios fijos. Entonces, si echamos la vista atrás, ¿cuál es el legado que nos deja una vida tan fuera de lo común? Pues su legado es enorme, sobre todo en lo literario. Además del famoso Memorias de un suicida, psicografió cerca de 24 libros. De todo, novelas, crónicas, estudios sobre la doctrina, y a día de hoy todos esos libros siguen siendo una referencia importantísima para el movimiento espírita, ya no solo en Brasil, sino en todo el planeta. Y para terminar, queda una reflexión en el aire, porque independientemente de lo que cada cual crea, una historia de vida como la de Ivonne Pereira nos fuerza un poco a preguntarnos dónde están los límites de la experiencia humana, ¿no? Nos hace pensar en el poder que tiene la fe, la convicción y en las 1001 formas que existen de encontrar un sentido a la vida y sobre todo de ponerse al servicio de los demás.